Creo que estamos estudiando manera en cómo poder solucionar problemas entre nosotros. La última vez que tuvimos juntos, estuvimos viendo concerniente la escalación de un problema. Y si acaso no estuvo aquí, creo que la perdió. Pero vaya en YouTube, ahí lo puede ver. Pero estuvimos hablando en cómo un problema se puede escalar, y los últimos dos puntos de la escalación son puntos peligrosos, porque los últimos dos puntos es en donde empieza la intensidad entre las personas que se encuentran con un conflicto, un problema. Y claro que después viene el volcán, ¿verdad? La corrupción, que viene ya a demostrarse en la manera en cómo se habla uno al otro, la manera en cómo se trata uno al otro, peligrosamente. Y nunca queremos que un problema, un conflicto, ¿verdad?, llegue a ese punto. Siempre queremos nosotros que los problemas se arreglen antes de llegar a ese punto. Y vuelvo a repetir, en vista de que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo Jesús, somos compuestos por muchos miembros del apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 20, somos muchos miembros, pero de los muchos miembros somos que un solo cuerpo. Y porque somos un solo cuerpo, tenemos que vivir en paz uno con el otro. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice que debemos siempre procurar la paz uno con el otro. Y debemos nosotros ayudarnos mutuamente, estimularnos a buenas obras, al amor y a buenas obras. Hebreos capítulo 10 y versículo 24 habla de eso. Pero cada y cuando van a venir problemas entre nosotros, y no debemos de alarmarnos, sino que debemos de entender que cuando lleguen los problemas a nuestra vida, nosotros tenemos que tratar de arreglarlos de una manera bíblica. Esto es lo que es el heurístico bíblico. Arreglar de una manera bíblica para que así podamos tratar con el problema, podamos buscar solución al problema y podamos dejarlo hacia atrás y seguir hacia adelante a lo más importante de nuestra vida, aumentando nuestra madurez en el Señor y tratando de lograr lo que el Señor quiere que logremos en nuestra vida cristiana. Así que hoy en esta noche quiero hablar yo sobre, lo vimos ligeramente hace 2 semanas o 3 semanas atrás, pero ahora lo quiero ver más detalladamente, el proceso en cómo llegar a una solución bíblica, el proceso en cómo llegar a una solución bíblica. Porque sabemos bien de que cuando el problema empieza, vamos a tener que tener la intervención, ¿verdad?, de un tercer partido o de un tercer grupo de personas que nos ayuden a nosotros. Ya estuvimos viendo de que la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 18, versículo 15, de que si un hermano peca contra ti, dice la palabra del Señor, que debes de ir tú, para que tú y el hermano o hermana en el cual están envueltos del problema, del conflicto, del pecado, puedan arreglar el asunto bien. Que no se salga de esos límites. Pero lo que pasa muchas veces, ¿verdad?, que en vez de seguir este proceso, muchas veces hay hermanos, ¿verdad?, que se van con otros hermanos y hermanas, que no tienen ningún negocio que saber del problema que se está tratando entre ustedes dos. La Biblia le llama eso chisme, ¿verdad? Pero es cuando se viene a hablar del problema. Solo que sabemos y entendemos que se habla de esto. También tenemos nosotros también a Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24, en donde dice que cuando un hermano o hermana trae su ofrenda al altar y se acuerda
Si es para mí que estoy ocupado. Mateo 5, 23 y 24 nos enseña que si un hermano o hermana trae su ofrenda al altar y allí en ese momento se acuerda de que un hermano o hermana tiene algo contra él, entonces dice que debe de ir a arreglar este problema con tal persona, ¿verdad? Dice, deja tu ofrenda, anda, arregla el problema y entonces regresa, porque si prosigues en la manera de no hacer nada concerniente al problema, dice que nuestro culto, nuestra oración no será aceptada por Dios. Solo que aquí en Mateo capítulo 18 cubre a la persona a quien se le ha pecado, ¿verdad? Mateo 18. Mateo capítulo 5 y versículo 23 es la persona, la otra persona, que esta persona a la cual se le vino a pecar, después le dijo a este hermano o hermana, pero que él o ella no hicieron nada. Nunca se arregló el problema. Porque hay personas, ¿verdad?, que van y le dicen, pero no se arregla el problema, ya entonces no se vuelve a mencionar nada. Pero Mateo capítulo 5 dice, si tú te acuerdas de que un hermano o hermana vino contigo y te dijo que habías pecado contra él o ella, dice, deja tu ofrenda en el altar, ve con tal persona y arregla el problema para que pueda Dios aceptar tu adoración. Solo que miramos que en la Biblia habla de estas dos cosas. Pero yo quiero hablar en esta noche concerniente al proceso, en cómo debemos nosotros de arreglar el problema para llegar a una solución. Y claro que en todo esto, hermanos, en todo esto sabemos bien que está para mejor descripción, ¿verdad? Está el hermano A y el hermano B. Para no mencionar nombres, se queda tranquilo. Brother A y B. A y B, ¿verdad? Tienen un conflicto. Y este conflicto entonces no se puede arreglar. O sea que entre ellos no hay solución. Entonces viene la intervención, ¿verdad? En ocasiones del predicador o de los ancianos. Claro que cuando digo predicador es cuando no hay ancianos en la iglesia. El predicador es al cual normalmente vamos para que nos ayude a arreglar el conflicto, y esto es cuando se mantiene el conflicto solamente entre el hermano A y B. Cuando ya entonces se viene a salir de este proceso, ¿verdad?, cuando ya incluyen a otras personas, ya es un poco más difícil. Pero pongo predicador y ancianos porque estas normalmente son en cómo encontramos a la iglesia hispana en nuestros días. Hay más congregaciones que no tienen sus propios ancianos y el predicador es el cual tiene que arreglar asuntos así, pero también hay congregaciones que tienen ancianos. Nosotros, gracias a Dios, que contamos con ancianos y ellos son los que van a interferir, ¿verdad?, en este aspecto. Pero primeramente, digamos nosotros que se encuentra el conflicto. Y cuando uno lee en el Antiguo Testamento, sabemos bien de que enseñan cosas, pero el Antiguo Testamento no está sobre nosotros como un testamento en el cual vamos a ser obedientes a los mandamientos que se encuentran en el Antiguo Testamento, pero sigue siendo palabra de Dios, es palabra inspirada por Dios. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 16, no solamente habla del Nuevo Testamento, pero habla también del Antiguo Testamento. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 4, nos enseña que lo que se escribió antes, referencia al Antiguo Testamento, se ha escrito para nuestra enseñanza, ¿verdad? Y también dice que se ha escrito para nuestro ejemplo. No solamente Romanos capítulo 15, versículo 4 habla de esto,
sino que 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 y versículo 11 se ha escrito para nuestra enseñanza. Entonces, si así es, el cristiano tiene toda libertad de ir al Antiguo Testamento y recoger principios, enseñanzas del Antiguo Testamento para mejor desarrollar su vida cristiana ya de acuerdo al Nuevo Testamento. Y esto es lo que queremos hacer hoy en esta noche. Queremos ir al Antiguo Testamento y mirar los principios que Jehová Dios le da a Moisés, al pueblo de Israel, para que arreglen ellos sus problemas entre sí mismos. Principios que se estableció para personas quienes estaban al frente en arreglar problemas en aquel entonces, y que también nos van a ayudar a nosotros en nuestros días. Solo que, habiendo dicho eso, primeramente quiero ir a Deuteronomio capítulo 1, versículo 17, y la primera parte, ¿qué es lo que dice? Deuteronomio capítulo 1, versículo 17. ¿Alguien por favor que lo lea? Deuteronomio capítulo 1, versículo 17, la primera parte. No hagáis distinción de personas. Ok, ahí hermano. Entonces miramos nosotros que no debemos de hacer acepción, ¿verdad? De personas. La palabra del Señor nos amonesta concerniente a esto, ¿verdad? Tanto en el Nuevo Testamento miramos nosotros en donde Jesucristo nos dice que no debemos hacer acepción de personas. El apóstol Pablo y a los apóstoles también nos mencionan de que no debemos hacer acepción de personas. Un texto que todos conocemos, en Hechos capítulo 10 y versículo 34, que si Dios no ha hecho acepción de personas, menos nosotros. Y está en el contexto en donde Dios está comunicándose, el Señor está comunicándose con Pedro, concerniente al asunto que va a tratar con Cornelio, pero acepción de personas. Y esto es la primera cosa que miramos nosotros en el proceso. Cuando se encuentra el conflicto, en ocasiones, miramos nosotros que se hace acepción de personas, que no es así. A la persona quien quizás tenga más tiempo dentro del cuerpo de Cristo Jesús o dentro de la congregación, se le pone más atención, se le pone más inclinación, ¿verdad? Y se le favorece más hacia la otra persona que quizás apenas esté entrando o apenas sea un recién convertido. Y la Biblia dice que no debemos de hacer acepción de personas. No hagáis distinción, dice, entre personas, sino que a todos debemos de tratarlos igualmente, a ancianos, a jóvenes, a todos. Debemos de tratar de esta manera con la palabra del Señor. ¿Ok? Porque también están los hijos del predicador, la familia del predicador, están los hijos y la familia de los ancianos, etc. Todo esto es envuelto en esto, ¿verdad? No será acepción de personas, sino que debemos de tratarlos todos igualmente con la misma regla, ¿ok? Que es la palabra del Señor. ¿Qué es la segunda parte? La segunda parte de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 17b. Así al pequeño como al grande oiréis. Y siga bien. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y a la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo lo oiré. No tengáis miedo. No tener miedo es el segundo proceso. Estas dos cosas, hermanos, son como empieza el problema y se comienza a hacer más largo el problema. Cuando la Biblia habla de que no tengas miedo, ¿cuál es la primera cosa que las personas que están envueltas en el problema vienen a decir? No quieren enfrentar las cosas. ¿Mande? No quieren enfrentar. No, a mí no me metas nada en esto.
Yo me he encontrado con situaciones en donde personas, ¿verdad?, que han iniciado el arreglo del conflicto, me dicen después, hermano, no mencionen mi nombre, yo no quiero saber nada de esto, por favor. Y son los que empiezan. Entonces ya no hay ni cómo proseguir adelante, porque ellos son los que empezaron con todo esto, ¿me entienden? Entonces la Biblia dice, no tengáis miedo. Debemos de tener suficiente valor para confrontar el problema y llegar a un arreglo hacia el problema. Porque es lo que usualmente ocurre. No queremos envolvernos. Ahora, ¿por qué razón? No sé. Pero no se quiere envolver en el problema y no quiere llegar a una solución. Tercero, note lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomios capítulo 13 y versículo 12, ¿qué dice? Y todos estos versículos que estamos usando, hermanos, están en contexto en donde Jehová Dios le está hablando a un grupo de hombres y les está enseñando cómo arreglar conflictos, problemas entre el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 13, versículo 12. Si oyeres que se dice a... Ok, vamos para ahí. Tiene que oír. Esta palabra oír es una palabra hebrea que significa lo siguiente según los lexicógrafos: escuchar concretamente todo antes de llegar a una conclusión sobre el asunto. ¿Okay? Porque ¿qué es lo primero que hacemos nosotros cuando escuchamos el problema? Llegamos a conclusiones, ¿verdad? Llegamos a conclusiones. Pero la palabra oír quiere decir escuchar de tal manera que uno venga a establecer todas las evidencias del problema, todo lo que está envuelto. Entonces, nosotros queremos arreglar problemas, queremos llegar a un punto en donde encuentremos una solución. Pero si solamente se escucha a un lado, mira, alguien leía que es Proverbios capítulo 18 y versículo 13, ¿qué dice? Proverbios 18, 13, ¿qué dice? Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Note, al que responde antes de oír, no de lo que viene a hacer tal persona. En otras palabras, el oír es importante. Y este oír, ¿verdad?, incluye, si acaso es hermano A y B, incluye a los dos. Y eso es una cosa que no nos gusta a nosotros hacer, hermanos. ¿A quién le gusta sentarse escuchando problemas? ¿A quién le gusta sentarse para escuchar problemas? La persona que se va a sentar para escuchar problemas, en primer lugar, tiene que, recuerde que hablamos de qué? De la comunicación, ¿verdad? Ese es el primer paso en la escalación del problema, la comunicación, ¿verdad? Y estuvimos viendo que en la comunicación existe ¿qué? Opinión, existe preferencia, existe que también se incluye la mentira, ¿verdad? Y existe la verdad. Noten, todo eso, el que escucha todo eso tiene que averiguar. Y esto es lo que la palabra significa oír. Oír con diligencia para mirar las evidencias necesarias para poder llegar a un arreglo, a una solución. Yo cuando le enseñaba a los hermanos ancianos, ¿verdad?, le decía, agarren una tableta, y en una tableta pongan un papel allí, y acá arriba pongan opinión, preferencia, mentira, verdad.
y estamos escuchando a las personas. Y cuando la persona dice, pues yo creo, yo pienso, ¿verdad? A mí me gusta. Y luego con la mentira, ya cuando hable con las dos personas, se va a dar cuenta de que algo no está bien. El hermano A dijo algo que el hermano B viene a decir que no es cierto lo que dijo. Entonces ya se viene a distinguir. La verdad es la verdad de Dios, la Biblia. Pero en la comunicación, estas tres cosas se tienen que averiguar si acaso, qué es lo que está causando el problema. Pero estamos llegando a la solución. ¿Qué es lo que está causando el problema? Si acaso el conflicto es concerniente a la verdad, si se está discutiendo un pasaje y el hermano dice no y este hermano dice que sí, entonces la Biblia es la que va a tener la última palabra. Pero cuando se trata de estos asuntos de aquí, uno tiene que escuchar cuidadosamente para poder llegar a una determinación y no puede hacer un juicio en el asunto hasta que termine con todo lo que ha escuchado, porque recuerdo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 13. Tenemos que escuchar todo. Cuando uno va a una corte, el juez escucha todo, el jurado escucha todo antes de que dé su veredicto. Todo, por eso están los abogados ahí poniendo, ¿verdad? Todo para que así se pueda hacer un juicio correcto. Y esto es lo que enseña que Juan capítulo 7, versículo 24. ¿Qué dice Juan 7, 24? Juan 7, 24. Juan 7, 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Es este el Cristo? Okay. Con justo juicio. No juzgar según las apariencias, sino con justo juicio. Nunca han ido a una corte, ¿verdad?, donde está un señor tratando de sacarle dinero a otro señor, ¿verdad?, que tuvo un accidente con él. Y ahí lo vienen que lo traen una silla de ruedas, una cosa así, ¿verdad? Eso son apariencias. Pero uno tiene que sacar correctamente todas las evidencias. Uno puede llegar a un juicio, pero tiene que ser justo el juicio para poder llegar a una determinación. Entonces esto es lo que indica y se refiere a la palabra griega oír. Ahora, ¿qué tanto tiempo se va a llevar esto? No lo sé, pero quizás no se lleve en una sola noche. ¿Quién quiere estar sentado escuchando al hermano A y B, o a la hermana A y B, ¿verdad?, por 5 o 6 horas? Pero tenemos que hacer, porque queremos llegar a la solución del problema. Y luego note lo que dice Deuteronomio, capítulo 13, versículo 14, la primera parte, ¿qué dice? Deuteronomio 13, 14. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Ok, vamos a ver. Investigar, ¿verdad? Investigar. Y para investigar, ¿qué se tiene que hacer? Tiene uno que preguntar. Se pregunta, y claro, ¿verdad?, que uno cuando va a investigar, hermano, ya lleva una lista de preguntas que se va a hacer al hermano A, al hermano B, o a la hermana A, a la hermana B. Lleva ya unas preguntas para que pueda sacar las evidencias, la verdad, investigar. Y luego, si acaso aquí, en esto de aquí, escucha los dos lados y luego se da cuenta de que es posible que el hermano C o el hermano D puedan traer un tipo de luz a todo problema. Entonces eso quiere incluir que se le va también a cuestionar a estos dos hermanos. Ese es el proceso de investigar. Ahora, ¿qué tanto tiempo se va a llevar? Pero todo esto se mira en papel muy bueno, profesional. Pero sabemos bien, hermanos, que muchas veces estos dos hermanos o hermanas, ¿verdad?, siempre salen a otro lugar, porque sabemos bien que
el culpable siempre quiere agarrar un qué, un grupito que lo defienda o lo defienda, ¿verdad? ¿Que no es así? No se quiere ir solo. ¿Vale? No se quiere ir solo. Sí. Solo que entonces, esto es una posibilidad entre nosotros, la hermandad. Y claro, de ejemplos de todo esto, por ejemplo, miren, ¿recuerdan la historia de Absalón? Absalón tuvo problemas ¿con quién? Con Amón. Eran medios hermanos. Amón abusó, violó a su media hermana, a Tamar, ¿recuerdan? Segunda de Samuel, capítulo del 3 en adelante. Y miramos nosotros que este problema era nomás entre Absalón y Amón. Pero Absalón vino a recoger un grupito de hombres, de personas quienes estuvieron con él. Son los que mataron a Amón. Y son los que fueron con Absalón, ¿verdad? Para hacer en contra de su papá, que era David, problemas. Se alargó la cosa. Cuando se pudo haber arreglado el problema nomás entre las personas envueltas. Solo ejemplo nomás. Para que miremos nosotros que en la Biblia hay evidencias, hay ejemplos de todo esto. Pero que tienen que investigar. Y luego miramos nosotros que sigue el siguiente punto, Deuteronomios capítulo 13, versículo 14, y ve que dice. Y si se ve, ¿verdad? Cosas ciertas. ¿Qué tal abominación se hizo en medio de ti? Después de investigación, ¿qué dice? ¿Eh? Preguntarás. Con inteligencia. Preguntarás. ¿Y luego cuál sigue? ¿Eh? Con diligencia. Pareciera verdad. ¿Cómo mostrarlo? Y si pereciere verdad, Pareciera verdad, cosa cierta. Ok. Entonces, esto de aquí, lo que está aquí, ¿verdad? Estas tres cosas es con el fin de que de buscar la verdad, de venir a sacar la verdad. Y si pareciera que esto fuera verdad, entonces proseguir ¿qué? A una solución. Y después de la solución, ¿verdad? Bueno, a una solución, o si no, el juicio. Porque muchas veces las personas no se vienen, no aceptan la solución que se les presenta en esa ocasión. La solución y luego el juicio. Algo interesante ahí que quisiera decir que la diligencia es muy importante también, porque si uno deja que las cosas sigan y sigan, se olvidan las cosas y luego ya comienzan a poner diferentes cosas, y ya cuando se acabe todo y comiencen a decir todo otra vez, salen diferentes cosas y nunca llegan a un recuerdo porque no lo hicieron prontamente cuando apenas estaba sucediendo el problema. Correcto. Se esperaron mucho. Así es. La diligencia es necesaria. Y es por esto que en este caso, ya sea el predicador o los ancianos o el grupo de hermanos que están interviniendo, que están tratando de llegar a una solución, que actúen lo más pronto posible para que haya una regla, para que así se pueda llegar a la solución que necesita que llegar. Pero la solución, hermanos, es en base de las evidencias, de la verdad que se viene a resultar de todo esto. ¿Okay? Pero noten el proceso que tienen que llevar a cabo. No debe de haber abstención de personas, no tener miedo, el oír, el investigar, el preguntar. ¿Mande? Con diligencia. El preguntar con diligencia para poder llegar
a las evidencias, a la verdad de todo el asunto. Y claro que miramos nosotros que en el Antiguo Testamento no se llevó a cabo en todo caso estas cosas. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes la historia de José y la mujer de Potifar? En Génesis capítulo 39. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? En Génesis capítulo 39. ¿Qué fue lo? ¿Recuerdan la historia? Génesis 39. Me parece que es del 14 en adelante, ¿no? La mujer de Potifar estaba enamorado de José y quería que José se acostara con ella. Y sabemos que la frase de acostar quiere decir que tuviera relaciones íntimas con ella. Se llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, no has traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. ¿Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces? Miren, ahí está la acusación, ¿verdad? Pero noten que no hay ninguna intervención, ¿verdad?, de nadie más, sino que la palabra de ella. Y esto cae en donde acepción de personas. ¿Quién lo está diciendo? Es la mujer de Potifar. Por lo tanto, si es mujer de Potifar, debe de ser una mujer que tiene credibilidad, una mujer que tiene pues todo, ¿verdad?, el derecho de creer lo que está diciendo, pero no era cierto, sino que era ¿qué? Era mentira. Solo que los siervos de la casa no siguieron este proceso, sino que hicieron acepción de personas y por lo tanto acusaron ¿a quién? A José. La mujer de Potifar era una mujer egipcia. José era ¿qué? Un hebreo. Y ahí estaba el racismo también. ¿Ok? Por lo que se miran muchas cosas en todo esto, ¿verdad? Pero luego llega Potifar, un hombre que siempre le tuvo confianza en José, y José nunca le hizo nada mal para que Potifar hablara mal de José, sino que José tenía un carácter, una reputación buena con Potifar. ¿Y qué fue lo que hizo Potifar? Lo mandó a la cárcel. La Biblia nos dice que Potifar investigó a ver si acaso esto era cierto, sí o no. Él no oyó, no investigó, no preguntó, sino que inmediatamente hizo un juicio y mandó a José a la cárcel. Y en ocasiones es lo que pasa entre nosotros, la hermandad. Nosotros estamos igual que la mujer de Potifar y Potifar. No investigamos nada, sino que venimos a asumir de lo que se nos dijo como cosa cierta, sin investigar nada, ni llegar a este proceso, ¿verdad?, para sacar cuál es la verdad. ¿Lo haría usted en su trabajo? ¿Lo haría con cualquier otra cosa? ¿Verdad que no? ¿Por qué pues entonces lo hacemos en la iglesia? En la iglesia en donde todos debemos ser hermanos en Cristo, debemos de amarnos unos a otros, como dice en 1 de Pedro 2:17, debemos de siempre buscar lo bueno uno para con el otro. No lo mal, sino que lo bueno uno para con el otro. Debemos de ayudarnos mutuamente. ¿Y por qué es que no hacemos este proceso? ¿Por qué? Preguntemos, ¿por qué no queremos hacer el proceso necesario para poder llegar a la verdad? Y para poder así tratar correctamente con la persona quien tiene la culpabilidad.
Y muchas de las veces cuando este proceso se lleva a cabo en congregaciones que sí están siguiendo la palabra del Señor y están tratando de hacer todo correctamente, cuando este proceso se llega, ¿qué es lo que la persona culpable hace antes de que se llegue a este punto de solución o juicio? Se va para otra congregación. Entonces ya se para todo el proceso. Pero eso mismo indica la culpabilidad. O si acaso no indica la culpabilidad, puede decir que la persona quien se fue no quiso saber nada y por lo tanto que él piensa o ella piensa que los hermanos ahí no le iban a dar un buen juicio, una buena solución, por lo tanto dejan el asunto. Cualquier que haya sido el motivo, ¿verdad? Pero miramos nosotros que se para el proceso. Se para el proceso. Y cuando otras congregaciones abiertamente aceptan a hermanos o hermanas, ¿verdad? Que llegan a la congregación sin investigar nada de esto, pues entonces este mismo problema o asunto quizás venga a resultar nuevamente en la congregación. Y entonces, ¿qué va a hacer? Entonces va a haber más problemas. Pregunta o comentario. Lo mismo callados. Pero mientras no pida perdón A, B o B a A, están mal. Sí. Bueno, lo ideal, ¿verdad?, fuera de que estos hermanos de aquí se pidan perdón al otro. Sí. Y aquí se acaba todo. Pero cuando esto no ocurre, ¿verdad?, y el proceso se alarga, entonces ya entramos en todo esto. Se va a mayores. ¿Mande? Se pasa a mayores. Sí. Eso tiene que ser el primer punto. El primer, tiene que, sí. Y cuando la persona se va y se va a enojar, o la hermana se va a enojar, está mal con la hermana que se quedó, o el hermano que se quedó. Ellos todavía siguen en pecado. ¿Sí? Pues sí. Y la cosa es que la Biblia dice que nos podemos enojar, pero dice no pequéis. El enojo Dios lo permite, pero que no lleguemos al pecado con el enojo. Y también dice Efesios, ¿verdad?, que el enojo de nosotros no debe de pasar el día. Entonces, antes de que se acabe el día tenemos que arreglar. No se ponga el sol. Así está. Entonces tenemos que arreglar. Y esto es lo que pasa, ¿verdad?, que no entendemos estos asuntos. Y pensamos de que porque no se pasó un día y no se arregló el problema, no, perdón, ¿verdad?, que uno está bien, pero uno tiene que arreglar otra vez. Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 5, en la culpabilidad están los dos. Porque tanto el hermano quien fue ofendido tiene un derecho de ir al hermano que le ofendió. Y el hermano que ofendió, dice la Biblia, que Dios no acepta su adoración hasta que vaya a arregle con el hermano que ha ofendido. Entonces, la culpabilidad está en los dos. Entonces, si un hermano me causa a mí ofensa, yo voy. Y si el hermano dice, no, perdóname, yo no pensaba que se iba a ofender, perdóname. Ya, ahí se acabó todo. Entonces, no, lo que pasa es de que cuando esto ocurre, ¿verdad?, y no se arregla, se viene a esparramar más entre la congregación. Y es como un virus, ¿verdad?, que se va esparramando y va contaminando todo lo demás. Por lo que eso es lo que... ¿Sí, hermano? ¿Rosy? No, Digo, ¿cuál es responsable? Por ejemplo, cuando se empieza un conflicto y se empieza la disciplina de Mateo 18 y la persona no quiere arreglar y se va, como dijimos, ¿verdad?, ¿qué queda la responsabilidad de la congregación donde se fue? De seguir todos los pasos hasta que llegue a mencionárselo a toda la iglesia, aunque se haya ido. Bueno, esto se trata de hacer, ¿verdad?, antes de que llegue a la disciplina. Todo esto se trata de hacer, ¿verdad?, antes de que se llegue a la disciplina. Por eso pongo aquí juicio, ¿verdad? Ya un juicio entonces ya es la disciplina. Pero se trata, este proceso aquí, ¿verdad?, es un proceso de amor que trata de rescatar, ¿verdad?, a la persona que se encuentra en esta situación. Bueno, pero cuando el hermano o la hermana se va,
debemos seguir con el proceso, aunque ya la hermana o el hermano ya no esté. Bueno, se le debe mencionar a la congregación, por lo menos, porque ya es responsabilidad de liderazgo de la congregación. El hermano tal fulano, la hermana tal fulana se fue, porque empezamos esto, no quiso someterse a la disciplina, y entonces decir, y las razones por qué se disciplinó, dar los textos, ¿verdad? Y declarar. Se fue a otra congregación. Pero los hermanos de la otra congregación, el liderazgo, tiene que ponerse en contacto con esta congregación para averiguar qué es lo que es. Y por eso muchos hermanos, ¿verdad?, nunca piden perdón y nunca salen de una situación en la cual ellos se encuentran, porque otras congregaciones no le ponen presión a estos hermanos para que hagan lo que tienen que hacer. Pero tanto la responsabilidad de la congregación a donde se fue y a donde se fue los dos, tanto esto tiene que avisar a aquellos y aquellos a esto. Sí, pero lo primero que te ponen, ¿verdad?, es, hermanos, somos autónomos, la autonomía. Entonces la autonomía, ¿verdad?, tú no preocúpate por lo tuyo y déjalo mío. Y entonces ya cuando comienzan así, ya sabes bien que no va a ser nada bueno ese encuentro con el liderazgo de la otra congregación. Y lo que pasa es que muchas de las veces, ¿verdad?, hay congregaciones pequeñas que están buscando miembros y están con las manos abiertas, ¿verdad? Que llegan y pues mejor se hacen de la vista que borra, para no ver los pecados de Dios, no con tal que Bueno, entonces ya cuando la congregación de donde salió quiso arreglar, hablándole a la otra congregación, y aquella congregación no quiso agarrar el consejo de esta congregación donde salió, la responsabilidad de esta congregación donde salió es de seguir los últimos pasos de la disciplina. pues no, ya la persona, él mismo los tomó. Él se excomulgó de la comunión de esta congregación. La congregación no lo excomulgó, sino que él se excomulgó del compañerismo de esta congregación y se fue con otros hermanos. La responsabilidad de esta congregación y liderazgo es de decirle a los hermanos qué fue lo que pasó y entonces que ellos traten con este asunto, ¿verdad? Pues yo digo en el sentido de que si acaso toda la congregación no supo de lo que estaba pasando, nomás empezaron con el primer paso. No, ¿para qué se la necesitó a la congregación? Solamente los malos puntos necesarios. Porque regresamos a lo mismo que esta gente hace, ¿me entiendes? El punto es no el problema que no se haga grande, que ya. Bueno, Rosy. ¿Y qué tal si se pasan del primer punto y nomás se van directo con los ancianos sin hablar de problemas con los hermanos? Pues si son nomás entre los dos, hermanas, tienen lo que le enseña. Mateo capítulo 18, versículo 15. Pero qué tal si se brinca eso, o sea, si no viene esa persona con uno, o si uno no va con la persona y nomás va directamente con bueno, el deber de los ancianos es decir, hermano, ya arregló con el hermano o hermana. Y si ellos dicen que no, entonces el anciano tiene que decirle, hermano, vaya a arregle con ellos. Y luego cuando no se arregla, entonces ya entramos nosotros. ¿Y qué tal si no hacen eso? ¿Qué tal si los ancianos toman la decisión sin darle el consejo a la hermana que vaya primero con su hermano? Pues si va el hermano y la hermana pide consejo del anciano, el anciano le puede dar consejos. Y uno de ellos va a ser que tiene que arreglar el asunto con su hermano o su hermana. O sea que el anciano, ¿verdad? Regresa a lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 13. Sería un falto, ¿verdad?, de no escuchar antes de oír, ¿verdad?, el problema. Y entonces ya cuando escucha, entonces ya puede dar más dirección a los hermanos. Y si mira que el primer proceso no se ha tomado, entonces aconsejarle. Hermano, la Biblia enseña que tú debes de ir con tal persona. ¿Me entiendes? O sea que el anciano tiene que escuchar bien y dar consejos apropiados. No hay problema. Hermano, es que cuando está ya ahí, ¿verdad?, la mala obra del hermano, de cualquiera que sea, y no se ejecuta luego la sentencia, ¿verdad?, de lo que él está haciendo, se va para otra congregación y allá va a empezar, ¿verdad?, problemas otra vez, ¿me entiendes? Sí. Porque no quiso él
escuchar la disciplina, ¿verdad? Como dice en Hebreos 12, dice el 5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, y desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina. Así es. Pero, ¿verdad? Pues sabemos que hay personas que les gusta más hacer el mal, ¿verdad? Que aceptar, ¿verdad? Lo que, sí. y pedir perdón. Y la hermandad entiende, porque muchas veces yo he escuchado, ¿verdad? Que vienen y dicen, mira, ¿verdad que el hermano es bien problemático, anda de congregación en congregación dando problemas? Lo saben, lo conocen, pero la cosa es qué se ha hecho. ¿Qué se ha hecho para solucionar el problema? Identifican el problema, lo conocen, pero ¿qué se ha hecho? Y muchas veces quizás sea porque el liderazgo no ha tomado los pasos apropiados, o porque realmente la gente que está envuelta, ¿verdad? Realmente no le importa. Mientras que está recibiendo beneficio de tal persona, en ese momento no le importa. Pero ya nomás pasa algo, entonces sí ya le traen eso a la cara. Sí, porque Eclesiastés 8:11, ¿verdad? Dice que mientras que no se... déjame leer. Cuando no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos después del padre. Así es. Hermano. Entonces quiere decir que si un hermano de otra congregación viene y trae problemas de allá y no se arregló el problema allá, entonces cuando llega, vamos a poner aquí, el anciano debe de hablar con él, porque le van a dar, cada congregación manda a decir por qué ese hermano se fue. Entonces el hermano anciano viene y le dice, bueno, ¿ya arreglaste allá? Debe decir, ¿verdad? ¿Ya arreglaste allá? No, pues arregla y puedes seguir con nosotros. Por eso los hermanos, ancianos de aquí, ¿verdad? Consejo que se da, si un hermano no quiere poner membresía, ¿verdad? No inmediatamente anunciar, sino que hablar con ellos, investigar, averiguar, y cuando ya se de verdad que entonces todo está bien, acepta. ¿Me entiendes? O sea que no se está rechazando a nadie, sino que se está haciendo correctamente las cosas para que después no tengan que tratar un asunto mucho más peligroso y fuerte. ¿Y qué tal si es como uno que era miembro de la iglesia, pero no como una persona que se bautizó y que no viene frecuentemente y tiene un problema con un miembro de la iglesia? ¿Eso se aplica también lo mismo o no? ¿Cuándo qué? Cuando uno que ya es bautizado y viene, pero tiene un problema con un hermano que es miembro de la iglesia, ¿es lo que se aplica igual o es diferente? Porque ya el hermano que se bautizó se salió, pero viene de vez en cuando. Entonces, si tuvo ese problema este hermano con uno de los miembros de la iglesia de Cristo, ¿se aplica igual? Si es hermano, sí, hermano. Si es miembro del cuerpo, sí. Si es bautizado, sí. Pero que no viene frecuentemente. Sí. Una de las cosas que, uno de los errores que nos cometemos es cuando una persona recién bautizada, no le enseñamos nada de esto, hermano. Nada de esto. Entonces, ya cuando se trata el problema, para ellos es cosa nueva. Pues a mí nadie me dijo esto. Pero si uno les enseñara, entonces endoctrinar con los rudimentos de la doctrina, que la disciplina es una de ellas, entonces ya entendieron. ¿Entiendes? Ya entendieron lo que tienen que hacer. Hermano, pero si pasa lo que Rosa dice, ¿Vale? Si pasa lo que Rosy dice, entonces lo que se debe de hacer, si esa hermano viene de vez en cuando y cometió el error con un hermano, entonces el que debe de entrar a la disciplina es el hermano que ofendió, decirle al anciano, y el anciano cuando venga ese hermano, hablar con él para arreglar el asunto, porque no va a estar viniendo como si no hubiera pasado. Por eso digo que los ancianos son los que tienen que averiguar el asunto, ¿verdad? Los ancianos. Pero muchas veces nosotros como bystanders afuera queremos también meternos y es cosa de ellos. Y se tienen que tratar asuntos así, tienen que tratar con mucho cuidado y también se tienen que tratar con mucho estudio, ¿me entiendes? O sea que no esperemos que los ancianos van a hacer una cosa mágica, sino que todo este proceso se lleva tiempo. Se lleva tiempo todo este proceso para poder investigar. Y aún así, yo me atrevo a decir que en ocasiones no hemos llegado a la conclusión.
porque si acaso son asuntos que pasaron atrás, es muy difícil. Por eso dice que con diligencia preguntáis. Inmediatamente ponte a hacer las cosas para que esté fresco en la mente de la gente, ¿verdad? Y pueda sacar todo a la claridad y pueda llegar a una conclusión. Pero si alguien está tratando un asunto que fue hace 5 años, ya va a oír, pues él dijo, ella dijo, y va a estar muy difícil. Va a estar muy difícil. Entonces, cuando vienen de otra congregación de Cristo, cuando vienen de otra congregación, no les preguntan, también está mal, ¿ya? Como dice usted, porque a veces brincan de una iglesia y lo brincan a otra, aunque sea de la misma de Cristo, pero nunca preguntaron a los de allá, ¿verdad? ¿Por qué se brincó? ¿Por qué se vino para acá? Por eso mi consejo a cualquier persona, ya sea que sea en la forma de liderazgo, no hagan nada hasta que no hablen con ellos. Y hablando con él, ¿verdad? Entonces, vamos a poner, ¿verdad?, que pase un hermano y diga, hermano, quiero ponerme en presente a esta congregación. Y decirle, mire, hermano, entiendo lo que quiere hacer, pero vamos a tener que juntarnos para hablar con usted. Y comenta, no, ¿por qué tienen que juntarse y hablar con? ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué estás escondiendo? ¿Por qué lo quieres hacer inmediatamente? Por lo que uno tiene que tener cuidado con todas las cositas, ¿me entiendes? Recuerden que los ancianos están para supervisar el rebaño, son los que están para vigilar el rebaño de la iglesia. Porque un poquito de levadura, ¿qué? Levanta toda la masa. Y entonces los problemas son más difíciles. Aquí han venido hermanos que han estado y no se van. Aquí han estado y se van. Y otros se van, vienen aquí y luego se vuelven allá y luego vuelven otra vez. Los aceptan, porque nunca preguntan por qué. Y ahí es cuando empiezan, y aquí. Allá me dejaban hacer esto y aquí no. Me voy a otra y el hermano y mi hermano. El predicador no me cae. Y es otra se cosa. brincan nomás, brincando. Y es otra cosa que los ancianos, ¿verdad? No cualquier persona pone que hable aquí enfrente, porque pues también tienen que saber los motivos y todo, ¿me entiendes? Porque hay personas que están listos para querer predicar y enseñar, pero el anciano tiene la responsabilidad de vigilar y de darse cuenta qué es lo que va a pasar. Porque sería, vamos a suponer que un hermano se para enfrente, le diga algo equivocado en contra de la doctrina, ya entonces la responsabilidad del anciano es de pararse y decir, hermano, lo que el hermano dijo está incorrecto. Ya va a causar un problema, ¿me entiendes?, en la congregación. Y es mejor discutirlo antes de que pase en este punto. ¿Sí? Último comentario. Sí, hermano, es que como ya tiene que investigar con diligencia, Sí. La persona ya pasó este caso, ¿verdad? Que lo escogieron como anciano, lo habían escogido como diácono, pero él no quiso, hizo el ancianato y la congregación, ¿verdad? Bueno, pues los que están ahí, ¿verdad? Lo pusieron de anciano, pero esta persona, pues, ¿verdad? No. Hizo un juicio que metió a la secretaria y a otro hermano, a alguien, ¿sí? Cuando eran 3 ancianos, más él y la secretaria y otra persona. Y total que este hermano juzgó sin haber investigado, con diligencia cómo estaba la cosa. Después, ¿verdad? Dice, es que yo no sabía que esto y que lo otro. ¿Entiendes? Total que a esa persona, pues este anciano, pues le dijo, porque se iba a casar, ¿verdad? Te casas o no te casas, tú ya estás condenada, ¿me entiendes? Y entonces, pues, ya pues, se llevó no nomás a esa persona, sino a los hijos también, por no investigar con el. Y también ha pasado que hay diáconos encargados de la adoración, hermanos, y viene una persona, ¿verdad? Y hermano aquí, hermano allá, y vos el macizo, hermano, y lo pone aquí, digo, una oración. Como esto en un caso, ¿verdad? Que pusieron a una persona que no oración y era Pentecostés. Y no se paró el hermano a pararlo ni nada. No dijeron nada. En ese momento se era parado. Se hizo un error. Esta oración, ¿verdad? No fue aceptada por el Señor. Y dan los textos, ¿verdad? Juan capítulo 9 y punto, ¿verdad? Entonces volver a otro hermano que ore por la entidad del culto.
son cositas que ocurren, ¿verdad? Que cuando ocurren, uno tiene que hacer una decisión. Como líder de una congregación tiene que hacer una decisión. Y se hace, pues en ocasiones se viene a crear un problema. Y luego se tiene que tratar con ese problema. Pero uso esto como ejemplo para que miremos que en ocasiones estas cosas pasan. Estas cosas pasan dentro del cuerpo de Cristo Jesús. El tiempo se me terminó, no, ya todo me pasó. Gracias por su tiempo. En esta ocasión vamos a tener un canto de invitación para darle lugar a cualquier persona quien esté sujeto a la invitación en esta ocasión. Si hay personas que nos visitan y que ya han entendido el plan de salvación que Jesucristo nos ha dejado y que usted ha leído y ha visto la urgencia de ponerlo en práctica en su propia vida y que ya lo entiende perfectamente y quiere ser bautizado en esta noche para el perdón de pecados, estamos listos para ayudarle. Si aún todavía necesita estudio, también estamos listos y preparados para poder ayudarle, para aclarar ciertas cosas que usted quizás tenga duda. Si es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y tiene necesidad de oración, le rogamos también que lo haga saber. Si en algo le podemos ayudar, estamos listos. Mientras nos ponemos de pie, tenemos un canto de invitación. Puesto de pie.